Bienvenidos a Sombras del Terror, donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te acompañan. Prepárate para sumergirte en relatos oscuros, llenos de misterio, terror y lo sobrenatural. Si disfrutas de lo inquietante y lo inexplicable, este es tu lugar. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque aquí, el miedo nunca descansa. Apaga las luces, ajusta el volumen y acompáñame en esta nueva historia escalofriante. El pueblo de San Agustín siempre había sido un lugar tranquilo, rodeado de montañas y bosques, pero envuelto en una atmósfera de secretos antiguos. Era el tipo de lugar donde los habitantes parecían conocerse desde siempre y donde las leyendas se contaban en susurros, especialmente la historia de la bruja del bosque oscuro. Nadie sabía con certeza si era real, pero los más ancianos advertían a los jóvenes que nunca se adentraran en lo profundo del bosque. Ella siempre está mirando, decían. Marcos y sus amigos crecieron escuchando esas historias. Con el paso de los años, la advertencia se convirtió en un desafío más que en una advertencia. Ellos eran escépticos. Después de todo, eran adolescentes llenos de adrenalina, y el miedo que los mayores intentaban inculcarles parecía ridículo. Una noche de octubre, bajo la influencia de la curiosidad y un poco de orgullo juvenil, decidieron que probarían su valentía yendo al bosque oscuro. Quería demostrar que la leyenda de la bruja era solo eso, una leyenda. ¿En serio vamos a hacerlo?, preguntó Raúl, el más nervioso del grupo. Claro que sí. No seas gallina, Raúl, respondió Víctor, el más valiente y decidido. Nos acercamos, tomamos unas fotos de la cabaña para probar que estuvimos ahí y volvemos antes de que nos demos cuenta. Marcos, aunque algo nervioso, estaba decidido. Como líder del grupo, no podía mostrarse débil. Habían oído muchas versiones de la historia, pero todas coincidían en lo mismo. En lo más profundo del bosque, junto al arroyo, había una cabaña abandonada donde la bruja del bosque había vivido durante siglos. Algunos decían que la habían visto en noches sin luna, una figura encorvada y sombría que se movía entre las sombras. Otros aseguraban que escuchaban su risa siniestra entre los árboles, un sonido que helaba la sangre. Esa noche, armados con linternas y teléfonos, Marcos, Raúl, Víctor y Carla se adentraron en el bosque. El sendero se volvía cada vez más oscuro y retorcido, como si el bosque quisiera tragarlos. El aire frío de octubre se colaba entre los árboles, haciéndoles sentir como si estuvieran siendo observados. Las ramas crujían bajo sus pies, y el viento susurraba entre las hojas, pero ninguno decía una palabra sobre el miedo que empezaba a apoderarse de ellos. Es por aquí, dijo Marcos, mirando el mapa que había descargado de una página local. Según los rumores, la cabaña estaba cerca del arroyo. Después de una hora de caminata en silencio, llegaron a un pequeño claro. Y allí, entre los árboles y la oscuridad creciente, se alzaba la cabaña. Era aún más aterradora de lo que habían imaginado. Las paredes de madera estaban podridas y cubiertas de musgo, y las ventanas rotas colgaban de sus marcos. La puerta, apenas sujeta a sus bisagras, crujía suavemente con el viento. Un escalofrío recorrió a todos, pero intentaron ignorarlo. Vamos, tomemos unas fotos y nos largamos, dijo Carla, aunque su voz no ocultaba el temblor. Víctor fue el primero en avanzar, con Marcos detrás de él. Abrieron lentamente la puerta de la cabaña, que emitió un largo y siniestro crujido al moverse. El interior estaba en penumbras, apenas iluminado por la luz de las linternas que llevaban. Un olor rancio y húmedo llenaba el aire,
como si el lugar no hubiera sido abierto en siglos. Lo primero que notaron fue el altar en el centro de la sala. Era una mesa tosca cubierta de figuras talladas en hueso, frascos llenos de líquidos turbios y velas que, a pesar de lo abandonado del lugar, seguían encendidas. El aire dentro de la cabaña se sentía pesado, denso, como si algo invisible los rodeara y los observara. «Esto es demasiado raro», susurró Raúl, dando un paso atrás. «No me gusta nada». Marcos, sin embargo, sintió una extraña fascinación por el altar. Se acercó lentamente, inspeccionando los objetos. De repente, su mirada se detuvo en un cuenco grande, lleno de lo que parecía ser sangre fresca. La sangre no parecía haberse secado, lo que significaba que alguien, o algo, había estado allí recientemente. Fue en ese momento cuando se oyó el primer sonido. Algo, o alguien, se movía arriba, en la segunda planta de la cabaña. Era un crujido, seguido de lo que parecía un arrastre. Los 4 amigos se miraron entre sí, sus rostros pálidos por el miedo. Nadie dijo nada, pero el terror en sus ojos era evidente. «Vámonos de aquí», susurró Carla, dando un paso hacia la puerta. Pero antes de que pudieran reaccionar, la puerta de la cabaña se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. El ruido hizo eco en el pequeño espacio, y el pánico se apoderó de todos. «¿Qué fue eso?», gritó Víctor, girándose hacia la puerta, pero por más que la empujaba, no cedía. El sonido de pasos arrastrándose se intensificó, esta vez más claro, como si algo bajara lentamente las escaleras. Marcos, con el corazón en la garganta, levantó su linterna hacia la escalera. Lo que vio hizo que su sangre se congelara. Una figura encorvada descendía. Su silueta era apenas visible, cubierta por una capa raída y negra. Lo más aterrador eran los ojos, 2 orbes brillantes, como si estuvieran llenos de fuego, que los observaban desde las sombras. «Han venido», dijo una voz áspera y quebrada, como el sonido de ramas secas al romperse. Marcos sintió que sus piernas se paralizaban. La bruja, porque no había duda de que eso era lo que estaban viendo, se movía lentamente hacia ellos. Su rostro estaba parcialmente oculto por la capucha, pero se podían distinguir su piel arrugada y unos dientes podridos que asomaban entre sus labios en una grotesca sonrisa. «Están en mi casa», dijo la bruja, mientras levantaba una mano huesuda, señalándolos. Los amigos comenzaron a retroceder, buscando desesperadamente una salida, pero la cabaña parecía más pequeña de lo que era antes, como si las paredes se estuvieran cerrando a su alrededor. De repente, Víctor gritó y cayó al suelo, su cuerpo convulsionando mientras una sombra oscura lo envolvía. La bruja se acercaba cada vez más. Marcos, impulsado por una mezcla de adrenalina y terror, se lanzó hacia una ventana y la rompió de un golpe. El vidrio estalló en 1000 pedazos, y el viento frío del bosque entró, dispersando las velas del altar y apagando la luz tenue de la cabaña. Carla y Raúl lo siguieron rápidamente, saltando por la ventana rota, mientras los gritos de Víctor resonaban en sus oídos. Corrieron sin mirar atrás, sus linternas iluminando apenas el sendero que los llevaba fuera del bosque. Los árboles parecían moverse, como si las sombras quisieran alcanzarlos. Sentían una presencia detrás de ellos, una oscuridad que no los dejaría escapar. El frío viento parecía susurrar sus nombres, y por momentos, el eco de una risa siniestra llenaba el aire. Cuando finalmente llegaron al borde del bosque, jadeantes y cubiertos de sudor frío, se detuvieron para recuperar el aliento. Estaban a salvo, pero algo dentro de ellos había cambiado. Las leyendas eran reales. La bruja del bosque oscuro existía,
y había reclamado una nueva víctima. Esa noche, mientras Marcos intentaba dormir en su cama, no podía quitarse de la cabeza la imagen de los ojos brillantes de la bruja. Sabía que nunca podría volver al bosque. Pero, en lo más profundo de su ser, también sabía que no importaba lo lejos que estuviera de ese lugar. La bruja lo había visto, y eso significaba que siempre estaría vigilando, aguardando en las sombras. Mateo había tenido pesadillas desde que tenía memoria. Soñaba con sombras largas que se cernían sobre él, susurrando cosas ininteligibles. A veces, soñaba que caía, sin fin, en un pozo oscuro donde los ecos de su grito nunca volvían. Había aprendido a convivir con esos sueños, despertando a menudo bañado en sudor, con el corazón latiendo violentamente en su pecho, aunque el terror pronto se desvanecía cuando recordaba que estaba en su cama. Pero los últimos meses fueron diferentes. Las pesadillas ya no se desvanecían al amanecer. Comenzaron a quedarse con él durante el día, apareciendo como sombras en su visión periférica o ecos de voces distantes en lugares solitarios. Cada vez que cerraba los ojos, la oscuridad parecía más densa, más tangible. Había algo al acecho, algo que crecía lentamente, esperando el momento adecuado para atraparlo. Una noche, después de uno de esos sueños particularmente vívidos, Mateo se despertó, pero esta vez todo se sentía diferente. Su respiración era errática, aunque estaba de pie en su habitación, el aire era denso y sofocante. Notó un brillo rojizo que se filtraba por debajo de la puerta de su habitación, algo que nunca había visto antes. Tembloroso, se levantó de la cama y se dirigió hacia la puerta, convencido de que todavía estaba soñando. Pero al abrirla, se encontró en un lugar completamente diferente. El pasillo de su casa había desaparecido, reemplazado por un estrecho túnel de roca oscura que descendía en espiral. Una neblina densa se arremolinaba en el aire, y el olor a azufre llenaba sus pulmones. Mateo dio un paso atrás, tratando de encontrar de nuevo la familiaridad de su habitación, pero al girar, la puerta había desaparecido, dejándolo atrapado en este extraño lugar. No había vuelta atrás. Esto no puede estar pasando. Se dijo a sí mismo, su voz resonando en el túnel. Decidió que no tenía otra opción más que avanzar. Sus pasos retumbaban en las paredes de roca, y a medida que descendía, sentía el calor aumentando, como si el centro de la tierra mismo estuviera cada vez más cerca. La neblina se espesaba con cada metro que avanzaba, y aunque no podía ver mucho más allá de unos pocos pasos, comenzó a oír sonidos. Al principio, eran suaves susurros, pero a medida que bajaba, se convirtieron en gemidos lejanos, lamentos que parecían venir de todas partes, resonando desde las profundidades. El tiempo parecía carecer de significado en ese túnel. No sabía cuánto había caminado, pero sus piernas comenzaron a doler y el calor se volvió casi insoportable. De repente, el túnel se abrió a una caverna inmensa, iluminada por un resplandor rojo procedente de algún lugar en lo profundo. A lo lejos, Mateo vio un río de lava fluyendo lentamente, su superficie burbujeante iluminando las paredes de roca negra. El paisaje era árido, desolado, como si toda vida hubiera sido erradicada de la faz de ese lugar. Ríos de fuego atravesaban el terreno rocoso, y las montañas que bordeaban el horizonte parecían escupir humo y cenizas. Era el infierno. No había duda en su mente. Había llegado al lugar del que tantas veces había oído hablar en las historias de su infancia, el lugar donde las almas eran condenadas por la eternidad. Mateo avanzó con cautela, sus pasos vacilantes. Sentía como si algo, o alguien, lo estuviera observando. De repente,
un movimiento en el rabillo de su ojo lo hizo detenerse. Giró la cabeza y vio figuras sombrías entre las rocas. Eran apenas visibles, pero estaban ahí, observándolo. Eran almas perdidas, atrapadas en ese lugar, condenadas a sufrir eternamente. Podía oír sus susurros, palabras ininteligibles que parecían llamarlo, invitándolo a unirse a su sufrimiento. Continuó caminando, evitando mirar demasiado tiempo a esas figuras. Sabía que, si se detenía, sería arrastrado con ellas. El camino lo llevó a un puente colgante que se extendía sobre un abismo insondable. Desde abajo, salían lenguas de fuego y un calor sofocante que lo hacía tambalearse. El puente era angosto y hecho de cadenas oxidadas, crujía bajo su peso con cada paso que daba. Al llegar al otro lado del puente, se encontró ante una puerta inmensa, hecha de hierro negro y decorada con símbolos extraños que no comprendía. Alrededor de la puerta, talladas en la piedra, había figuras grotescas de demonios retorciéndose en agonía. Mateo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero sabía que no podía detenerse. La puerta se abrió con un chirrido espeluznante, revelando una sala vasta y oscura. El centro de la sala estaba iluminado por un fuego que emanaba de una fosa en el suelo, y junto a la fosa, en un trono hecho de huesos, estaba sentado un ser monstruoso. Era enorme, más grande que cualquier ser humano, con cuernos retorcidos que se alzaban desde su cabeza y una piel roja, como si estuviera constantemente ardiendo. Sus ojos brillaban con una luz amarilla, y sus colmillos sobresalían de una sonrisa cruel. «Bienvenido, Mateo», dijo el ser, su voz resonando en la caverna como un trueno. «Has llegado». Mateo se quedó inmóvil, incapaz de articular una respuesta. El terror lo paralizó. «¿Quién eres?», logró murmurar finalmente. El ser soltó una carcajada profunda, que sacudió el suelo bajo los pies de Mateo. «Soy el guardián de este lugar. Soy quien vigila a los condenados. Y tú, Mateo, has venido a reclamar tu lugar». El estómago de Mateo se revolvió ante esas palabras. Todo esto debía ser un error. No había hecho nada para merecer estar en el infierno. No era un asesino, ni un traidor. Vivía una vida sencilla. Pero el ser parecía conocerlo bien, como si hubiera estado observándolo durante mucho tiempo. «No pertenezco aquí», dijo Mateo, con una valentía que no sentía. «No he hecho nada malo». «Todos dicen lo mismo», respondió el guardián, levantándose de su trono y acercándose lentamente. «Pero lo que te ha traído aquí no es un pecado en particular. Es lo que has ignorado en ti mismo. La oscuridad que siempre ha estado en tu interior. La has alimentado durante toda tu vida, y ahora has llegado al lugar donde esa oscuridad toma forma». Mateo retrocedió, negando con la cabeza. «No. No es posible». Pero en lo más profundo de su ser, sabía que el guardián tenía razón. Momentos de su vida que había querido olvidar comenzaron a inundar su mente, las veces que había mentido, las veces que había traicionado la confianza de los demás, las decisiones egoístas que había tomado sin pensar en las consecuencias. Pequeñas crueldades que había justificado, ignorado o enterrado en lo más profundo de su mente. No eran pecados grandes, pero eran suficientes. «Todos tienen una oscuridad», continuó el guardián. «Algunos la enfrentan. Otros, como tú, la niegan, pero en el fondo siempre está ahí. Y cuando esa oscuridad crece lo suficiente, te trae aquí». El suelo tembló nuevamente, y la fosa que estaba en el centro de la sala comenzó a arder con más intensidad. Mateo sintió que el calor se volvía insoportable,
como si su piel comenzara a derretirse bajo la fuerza de ese fuego. Este es tu destino, Mateo, dijo el guardián, extendiendo una mano hacia él. No hay escapatoria. Mateo quiso correr, quiso escapar, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado, y lo sabía. El calor lo envolvió por completo, y antes de que pudiera gritar, su cuerpo comenzó a desintegrarse, como si estuviera siendo absorbido por la propia oscuridad que había ignorado durante tanto tiempo. Y así, Mateo fue reclamado por el infierno, su alma atrapada en un lugar del que no había escapatoria. El viaje había terminado, pero el tormento apenas comenzaba. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia. Espero que hayas disfrutado cada minuto de este relato tanto como yo al contarlo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos. Y suscribirte para más historias de terror. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras llenas de misterio y miedo. Y dime en los comentarios, ¿qué fue lo que más te asustó de este relato? Nos vemos en el próximo vídeo, si te atreves.